La respiración de James Morrison era entrecortada y superficial, con la mano aferrada al frío metal de la linterna, parpadeó erráticamente, proyectando sombras largas y distorsionadas contra las paredes del estrecho callejón. El aire estaba denso por el hedor a cemento húmedo y algo más, algo metálico. Podía saborearlo, amargo y picante, en su lengua. Su corazón latía en su pecho como un tambor, cada latido más fuerte que el anterior. Fue casi demasiado, demasiado rápido. Fue así como terminó. El callejón estaba oscuro, en silencio, excepto por el ocasional goteo de agua de la escalera de incendios de arriba. Ya no podía verla, su informante, la mujer que le había prometido, responde, pero ella había desaparecido entre las sombras. Un segundo, ella estaba allí, hablando en apresurados susurros, con el rostro pálido y el miedo evidente en sus ojos. La siguiente, nada, solo el silencio inquietante. Luego se oyó el sonido de pasos, al principio apagados, pero inequívocamente cercanos. Su mano apretó con más fuerza la linterna, el haz ahora firme pero débil contra la oscuridad. Intentó moverse, pero sentía los pies pegados al pavimento. Contrólate, se dijo a sí mismo, pero el nudo en su estómago se apretó. Se suponía que esto no iba a suceder. La mente de James se aceleró. Su entrenamiento comenzó a funcionar mientras forzaba sus sentidos. Cada instinto gritaba que algo andaba mal, algo más grande que un simple intercambio de información. Sus pensamientos se dirigieron al mensaje que ella le había enviado ese mismo día. Están mirando, estás en peligro, no confíes en nadie. En ese momento lo descartó como paranoia, el tipo de cosas que decía la gente cuando estaba a punto de traicionarte, pero ahora sus palabras parecían una advertencia, un salvavidas lanzado momentos antes de la tormenta. Los pasos se hicieron más fuertes y se acercaron. Tragó con fuerza y su pulso se aceleró. Esto no fue solo un intercambio aleatorio que salió mal. Tenía que salir de aquí rápido, pero cuando se dio la vuelta para correr, una figura apareció entre las sombras delante de él, bloqueando su camino. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro que se confundía con la noche. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero James podía sentir el frío cálculo en su mirada. La figura no se movió, no habló, solo se quedó allí, esperando. James no dudó, su mente pedía a gritos acción. Se lanzó hacia un lado, pero cuando sus pies tocaron el pavimento, el suelo pareció moverse debajo de él, tropezó y luego sintió el agarre helado de una mano en su garganta, empujándolo hacia atrás contra el frío ladrillo del edificio. La linterna se le escapó de los dedos y resonó inútilmente en el suelo. Demasiado lento, no deberías haber venido aquí. La voz era baja, casi tranquila. Era el tipo de voz que te helaba hasta los huesos, la voz de alguien que sabía que tenía el poder de decidir tu destino. James luchaba por respirar. Su visión se nublaba mientras intentaba arañar la mano que apretaba su cuello. ¿Quién diablos era este? Pero la verdadera pregunta lo atormentaba. ¿Cómo supieron dónde estaba? Entonces el mundo se oscureció. Cuando James recuperó la conciencia, ya no estaba en el callejón. Lo único que sabía con certeza era que había cometido un terrible error. La mujer, su informante, no era quien parecía ser. La traición ya estaba en marcha y ahora él era un peón en un juego que no entendía. La pregunta ya no era Holmes estaba dispuesto a atraparlo, fue Holmes ya había estado moviendo los hilos, y cuando se dio cuenta, una cosa quedó dolorosamente clara: estaba atrapado en medio de algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. El olor a pólvora todavía se adhería a la ropa de James Morrison, mientras estaba de pie en el borde del campo de batalla, sus ojos explorando el caos que lo rodeaba. La misión había sido un éxito, de eso no tenía ninguna duda, pero en el silencio que siguió, después de que el polvo se asentó y los gritos se desvanecieron, fue el peso de sus acciones lo que persistió. Se secó la cara con el dorso de la mano, untándose la piel con tierra, sudor y sangre de sus camaradas. Los horrores de la guerra nunca desaparecen fácilmente, y James
había estado en suficientes batallas para saberlo. En los meses posteriores a esa misión, recibió medallas y elogios, un reconocimiento que nunca le había parecido correcto. ¿Cuánto valía una medalla cuando los rostros de los caídos atormentaban cada momento de su vigilia? Había seguido órdenes, había protegido a sus hombres, pero el precio del deber le había dejado cicatrices más profundas que las de su cuerpo. James había sido soldado durante más de una década. Era respetado, un líder dentro y fuera del campo de batalla. Sus hombres confiaron en él. Demonios, incluso sus superiores sabían que podían contar con él para hacer el trabajo, pero siempre hubo una parte de él que nunca encajaba del todo, ni siquiera en el uniforme que vestía con tanto orgullo. Era la misma parte de él que añoraba su hogar, que extrañaba la tranquila paz de la sonrisa de su esposa, la calidez de su abrazo. Betania, ella había sido su apoyo. Su matrimonio había sobrevivido a través de múltiples despliegues, cada uno de los cuales había dejado un poco más desgastada su conexión. El amor que una vez compartieron había sido un recordatorio constante de por qué estaba luchando, pero con el paso de los años, algo cambió. Las llamadas habían comenzado a llegar con menos frecuencia. Sus palabras se habían vuelto distantes, cortas. Al principio había sido paciente con él, pero la tensión de sus ausencias, de su constante regreso a una vida de violencia, estaba empezando a notarse. James todavía podía recordar la última vez que la había visto antes de su despliegue. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho y el rostro una máscara de frustración y dolor. «Prométemelo, James», había dicho con la voz tensa. «Prométeme que volverás a casa esta vez, prométeme que no te perderás en esta guerra». Lo había prometido, por supuesto, pero las promesas, al igual que las medallas, tenían una manera de perder su significado cuando se imponía la realidad del campo de batalla. Y luego estaba Steve. Steve había sido su mejor amigo desde que James tenía uso de razón. Habían entrenado juntos, luchado lado a lado, pero después del incidente en el desierto, después de que llegaron las órdenes de encubrir lo que realmente había sucedido, James había comenzado a cuestionarlo todo, todos. Steve había sido quien lo impulsó a seguir adelante, a seguir luchando por algo más grande que él mismo, pero a medida que pasaron los días, a medida que la silenciosa culpa comenzó a carcomerlo, James comenzó a ver las grietas en su amistad. Había algo que Steve no le estaba contando, algo que le parecía mal. Habían dejado de hablar de las cosas que realmente importaban, de las cosas que podían separarlos. Y ahora todo estaba llegando a un punto crítico. Su sentido del deber, su dedicación a la misión, siempre había sido una fuerza motriz en su vida. Pero con cada elección, cada vida perdida, cada traición acechando en las sombras, James podía sentir que ese impulso se le escapaba. El hombre que una vez había sido un pilar de fuerza, ahora era un hombre que luchaba por aferrarse a los restos de una vida que ya no reconocía. Y mientras estaba en ese campo de batalla, ensangrentado y magullado, estaba claro, estaba buscando algo, una razón para seguir adelante, un motivo para creer que la pelea valió la pena, porque al final del día sabía una cosa con certeza: haría cualquier cosa para proteger a sus seres queridos, incluso si eso significara enfrentarse a los fantasmas de su pasado, incluso si eso significara pagar un precio que quizás nunca podría pagar. La noticia llegó en forma de una llamada telefónica, una voz aguda e insensible al otro lado de la línea, confirmando lo que James había temido, pero que nunca se permitió decir en voz alta. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los informes eran claros: desaparecido en combate, presuntamente muerto. Las palabras resonaron en sus oídos una y otra vez como un redoble de tambor del que no podía escapar. Bethany no se había derrumbado de la manera que James había imaginado. No gritó ni lloró cuando el oficial militar le dio la noticia. Ella estaba callada, demasiado callada, y por un momento James se preguntó si ella sabía algo que él no sabía. La mujer que había amado, la mujer a la que había prometido volver a casa, se quedó quieta, con los ojos en blanco,
mientras el oficial detallaba las circunstancias que rodearon el ataque. James había quedado atrapado, acorralado, incapaz de escapar cuando explotaron los explosivos. Su equipo había sido aniquilado. No había esperanza, dijeron. No hay rastro de él. Bethany agradeció al oficial con voz rígida y controlada antes de que cortaran la línea. La puerta se cerró detrás del oficial con una firmeza que James nunca podría olvidar. Mientras el eco de ese sonido resonaba en su mente, sintió que su corazón se hundía, su cuerpo se hundía aún más en un mundo que ahora parecía completamente extraño. No estoy muerto, aún no, pero no fueron solo los militares los que declararon su partida. En las semanas siguientes, los informes desde casa se volvieron cada vez más fríos. Circulaban rumores, susurros a puerta cerrada. Su esposa, que alguna vez fue la mujer por la que había luchado, había comenzado a hacer arreglos, servicios conmemorativos, donaciones, y luego estaba el papeleo, documentos legales que James apenas se atrevía a leer en su totalidad. Betania seguía adelante. Tenía derecho a los beneficios de su seguro de vida, una suma considerable que la ayudaría durante los próximos meses, pero no había dudado en empezar a poner esos fondos a trabajar. Hubo compras, autos nuevos, renovaciones de la casa con la que alguna vez habían soñado juntos. No era la vida que había planeado para ella, ni mucho menos. La mujer que había prometido esperarlo, estar a su lado en todo momento, ahora vivía una vida que no lo incluía a él. Y peor aún, a ella no parecía importarle ni una sola vez en ninguna de las cartas que escribió a su familia mencionó ningún sentimiento de dolor. En cambio, se había convertido en el rostro de la viudez, una viuda que solo miraba hacia adelante. Steve también se había mudado rápidamente, aparecía en la casa con más frecuencia que nunca, siempre con una cálida sonrisa y una mano en su hombro, consolándola como solo un mejor amigo podía hacerlo. James había confiado su vida a Steve y ahora lo estaba viendo convertirse en algo más que un simple amigo para Bethany. La línea entre consolar a la viuda y algo más se estaba volviendo cada vez más borrosa. La forma en que los ojos de Steve se detuvieron en ella cuando pensaba que nadie estaba mirando, la sutil tensión en sus conversaciones. James no era estúpido, podía sentir el cambio, incluso desde donde estaba ahora. Estaba vivo en algún lugar, luchando por respirar en la oscuridad húmeda y sofocante de una celda de cemento, con las manos atadas y el cuerpo magullado, pero no era solo el dolor físico lo que quemaba, fue la traición, la fría comprensión de que la vida por la que había luchado, la familia que había protegido, se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo completamente distinto. Lo que James no sabía era que Bethany y Steve ya habían cruzado una línea de la que no regresarían. Se habían convencido a sí mismos de que el peligro del mundo en el que vivía James ya se lo había arrebatado. Así que, ¿por qué no aprovechar los beneficios de su muerte para ellos mismos? En los meses posteriores a su desaparición, comenzaron a acercarse más y su dolor compartido se convirtió en un vínculo que los llevaría a mucho más de lo que cualquiera de los dos podría haber predicho. Y mientras tanto, James estuvo atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. No podía entender por qué nadie lo buscaba, por qué fue olvidado en los rincones oscuros del mundo, mientras las personas que había amado y protegido convirtieron su pérdida en algo de lo que podían sacar provecho. Pero las preguntas seguían ardiendo y cada pregunta sin respuesta solo hacía que la traición doliera más. No estaba muerto, aún no. Pero en su corazón James sintió que algo moría dentro de él cada día que pasaba. ¿Ya me habían reemplazado? Y la respuesta, como pronto quedaría claro, era incluso más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Lo primero que James notó cuando volvió a pisar suelo familiar fue lo diferente que se sentía todo. El aire, las calles, incluso el suelo bajo sus botas, todo le parecía extraño ahora, como si fuera un fantasma vagando por un mundo que ya no lo reconocía, pero el dolor en su pecho
el anhelo profundo y visceral por lo que había perdido, lo mantuvieron anclado al presente. La lucha había sido larga, la huida había sido dura, pero finalmente estaba libre. Estaba en casa, o al menos eso creía. La casa de Elm Street, la que había compartido con Bethany, fue el primer lugar al que fue. Se acercó lentamente, sus botas arrastrando la hierba del jardín delantero, como si la sola idea de cruzar esa puerta fuera demasiado pesada para soportarla. El jardín se había vuelto salvaje y el césped estaba cubierto de malas hierbas, pero la casa en sí se mantenía sólida, un testimonio silencioso de lo que una vez había sido su vida. Sus dedos se cernieron sobre el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera girarlo, la puerta principal se abrió por sí sola. Se quedó helado. Por un momento su mente dio vueltas, tratando de darle sentido a la escena frente a él. Allí, de pie en la puerta, estaba Steve, su mejor amigo, su confidente, el hombre en quien le había confiado todo. Excepto que ahora Steve era diferente. Su expresión, esa sonrisa familiar, había desaparecido. En su lugar, una mirada tensa que rayaba en la culpa. Pero no fue la culpa lo que golpeó más a James. Fue la forma en que los ojos de Steve se desviaron hacia un lado, hacia la mujer que estaba a su lado. Bethania. Ella también estaba allí, su rostro no traicionaba nada. Llevaba la misma sonrisa que siempre había tenido, pero James podía verla ahora, la sonrisa que no llegaba a sus ojos, la sonrisa que era demasiado practicada. James, dijo Steve en voz baja, con la voz quebrada al oír el nombre. Jesús, hombre, pensábamos que estabas muerto. Las palabras golpearon a James como un puñetazo en el estómago. Los había escuchado muchas veces antes, del ejército, de su familia, pero escucharlos de labios de Steve, del hombre que una vez había considerado un hermano, se sintió como una traición. ¿Tú pensaste que estaba muerto? La voz de James era ronca, cruda por el peso de todo lo que había pasado. ¿Tú sabías yo estaba vivo y tú no? Steve abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mirada cayó al suelo y luego de nuevo a Bethany, que permaneció inquietantemente silenciosa a su lado. El aire entre ellos se espesó, una tensión pesada y asfixiante crecía con cada segundo que pasaba. Yo... Steve comenzó de nuevo, pero su voz se apagó. Bethany dio un paso adelante, con el rostro sereno, pero hubo un destello de algo, miedo, tal vez, o culpa. James no podía decirlo, ella finalmente habló, su tono era mucho más frío que nunca cuando estaban juntos. No deberías estar aquí, James, dijo evitando sus ojos. Has estado fuera durante meses, pensé que todo había terminado, teníamos que seguir adelante. Siga adelante, las palabras son más profundas que cualquier arma. La idea de que su esposa, su pareja, la mujer con la que había prometido volver a casa, pudiera simplemente seguir adelante después de su muerte era insoportable. Pero esa no fue la parte más difícil. No, la parte más difícil fue darse cuenta de que Steve estaba allí, junto a ella, sin disculparse ni avergonzarse. Eran un equipo ahora, ¿no? Y entonces, en la boca del estómago, llegó la repugnante comprensión. Habían lucrado desde su muerte. No entiendo, murmuró James, su mente acelerada. ¿Qué diablos pasó mientras no estaba? ¿Dónde está mi vida, Bethany? Tragó y luego forzó una sonrisa tensa que nunca llegó a sus ojos. Tu vida, tu vida se perdió en esa guerra y tuvimos que sobrevivir. Hicimos lo que teníamos que hacer por Tommy, por nosotros mismos. Fue la mención de Tommy, su hijo, lo que detuvo a James en seco. Una fría oleada de pánico inundó sus venas, su corazón golpeó contra sus costillas y dio un paso adelante, con las manos temblorosas a los costados. Tommy, respiró. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi hijo? Los ojos de Bethany finalmente se encontraron con los suyos. No había calidez en ellos, ningún reconocimiento del amor que habían compartido durante tantos años. Solo había algo más oscuro, algo que James no podía identificar. Tommy cree que estás muerto, James, dijo en voz baja, con la voz entrecortada por primera vez.
Tuvimos que decirle la verdad, que no volverías, era más fácil de esa manera. Nosotros no queríamos que creciera con la esperanza de que regresarías. Ese tipo de espera rompe a la gente. El mundo se inclinó debajo de él. James retrocedió tambaleándose, su mente dando vueltas con incredulidad. Tommy cree que estoy muerto, su hijo, su carne y sangre, la única persona por la que había luchado por volver. ¿Realmente habían hecho esto? ¿Realmente le habían mentido a él, a su hijo? ¿Todo por el pago del seguro de vida? ¿Todo por seguir adelante? El peso casi lo aplasta, el dolor insoportable de los años que había perdido, las mentiras que se habían dicho en su nombre. ¿Dónde está? Exigió James, su voz baja, peligrosa. ¿Dónde está Tommy? Bethany se estremeció y dio un paso atrás como si su ira pudiera dañarla físicamente. Está en la escuela, es la primera vez que regresa esta semana. No quería verte así, como, como un extraño. Él, él cree que te has ido, James. Las palabras se sintieron como una espada en su pecho. Apenas podía respirar y su visión se le nublaba mientras intentaba comprender la enormidad de lo que estaba escuchando. Tommy, su hijo, le habían hecho creer que su padre estaba muerto, y Bethany, la mujer que había prometido esperar, amarlo, a pesar de todo, había ayudado a crear esa mentira. Se dio la vuelta, con los puños apretados con fuerza, a los costados, el dolor de la traición tan crudo, tan cortante, que no pudo contenerlo más. Su respiración se volvió entrecortada mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse, pero entonces se dio cuenta de algo. Habían manipulado no solo su vida, sino también su muerte, utilizando el pretexto de su ausencia para reconstruir su propia existencia. Bethany y Steve habían elegido una vida sin él, una vida de conveniencia, construida sobre la base de su presunta muerte, y ahora tenía que descubrir cómo recuperarlo todo. No estaba muerto, no en cuerpo, pero en todos los demás sentidos, bien podría haberlo estado. La verdad fue dolorosa, pero fue solo el comienzo. El aguijón de la traición todavía resonaba en el pecho de James, pero no tuvo tiempo de hundirse en él. No había tiempo para lamentar la vida que se le había escapado de las manos. La verdad ahora era más clara, más afilada que cualquier espada. Bethany y Steve no solo habían mentido, se habían convertido en parte de una red más amplia y oscura de fraude y engaño. Su muerte no fue solo una tragedia familiar, era un plan cuidadosamente orquestado, y James estaría condenado si permitía que siguieran explotándolo. James podía sentir el peso de la situación presionándolo, empujándolo hacia adelante con un nuevo tipo de resolución. Ya no se trataba de recuperar el pasado, se trataba de exponer la verdad sobre restaurar el honor que le habían arrebatado a él y a otros como él. No era solo su vida la que había quedado arruinada, había familias que habían sufrido la misma traición, soldados que habían sido declarados muertos solo para que sus seres queridos se beneficiaran del mismo sistema que debía protegerlos. El primer paso de James fue simple pero necesario. Necesitaba información, y para conseguirlo tenía que hacerlo con cuidado. No podía simplemente regresar al mundo que una vez conoció y exigir respuestas. Tenía que reunir pruebas y, para ello, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien fuera de los estrechos círculos que Bethany y Steve habían tejido a su alrededor. Pensó en Rebecca. Rebecca había sido abogada militar cuando James todavía estaba en servicio activo, inteligente, ingenioso y motivado por un sentido de justicia que era difícil de ignorar. Ella lo había ayudado en los momentos más difíciles de su carrera, especialmente después de la controversia en el desierto, donde los militares intentaron encubrir lo sucedido. Rebeca siempre había sido la que presionaba para que se rindieran cuentas, la que le recordaba que incluso en los momentos más oscuros valía la pena luchar por la verdad. Ella era la persona perfecta para ayudarlo a desenredar la red de engaños que rodeaba su muerte, pero había un problema. Ella no tenía idea de que él estaba vivo. La última vez que hablaron,
James había sido reportado como Mia, dado por muerto. No estaba seguro de cómo reaccionaría ella ante la noticia de que él había regresado y de que tenía un ardiente deseo de justicia. Hizo la llamada de todos modos. Rebecca, dijo cuando ella contestó. Su voz al otro lado de la línea era tan firme como siempre, pero había una nota de sorpresa en ella. «James, ¿es esto una broma?» Su risa fue breve, incómoda. «Se supone que estás muerto, hombre. Todo el mundo piensa que estás muerto». «Lo sé», respondió con la voz ronca por la emoción, «pero no lo soy, y necesito tu ayuda». Hubo una larga pausa, y James prácticamente pudo oír cómo su mente giraba. Finalmente, habló con tono serio. «Muy bien, entonces, habla, estoy escuchando». Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad a la mañana siguiente. Rebecca tenía el mismo aspecto, el pelo corto y los penetrantes ojos verdes. Ella no había cambiado mucho en los años, desde la última vez que la vio, pero James pudo ver la preocupación en su expresión tan pronto como lo vio. La realidad de lo que estaba diciendo debió haberla golpeado duramente. «Está bien», dijo, dejando su taza de café con un tintineo decisivo. «Supongamos por un momento que no eres solo producto de la imaginación de alguien. Me estás diciendo que has estado viva todo este tiempo y que Bethany y Steve, tu esposa y tu mejor amigo, han estado viviendo una mentira. Les digo que han estado viviendo una mentira y lo voy a demostrar», dijo James, con voz firme pero llena del peso de su resolución. «Hay una red de fraude detrás de todo esto. Han manipulado beneficios militares, fingido muertes y vendido una historia a cualquiera que quisieras escucharla, y ahora quiero sacarlo todo a la luz». Rebecca se reclinó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras procesaba la información. James podía ver las ruedas girando en su mente, el abogado en ella cobrando vida mientras consideraba las implicaciones. «Tienes razón», dijo finalmente. «Definitivamente algo está sucediendo aquí. La cantidad de papeleo que se presenta bajo casos Mia es asombrosa. Y no se trata solo de su caso. Hay docenas de otros, probablemente cientos, soldados, contratistas en todo el mundo. Es un sistema listo para la explotación». James asintió. «Exactamente. No soy el único que ha sido utilizado de esta manera. He escuchado rumores. Hay familias que han recibido beneficios por muerte de sus seres queridos que ni siquiera están muertos. Algunos de ellos tal vez ni siquiera lo sepan. Otros, bueno, otros están tomando el dinero y huyendo». Los ojos de Rebeca se entrecerraron. «¿Y quieres exponerlo?» «Quiero exponerlo», dijo James con firmeza, «pero no solo por mí. Quiero restaurar el honor de los hombres y mujeres que han sido deshonrados. Quiero derribar a las personas que se están aprovechando de este sistema». Rebecca se sentó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Estás jugando con fuego, James. Exponer algo como esto no solo arruinará las vidas de Bethany y Steve, enviará ondas de choque a través de todo el sistema de beneficios militares. Las personas en el poder vendrán tras de ti. Vas a necesitar algo más que un abogado y unos cuantos trozos de papel para que esto funcione». «Lo sé», dijo James, apretando la mandíbula con determinación. «Ya he pasado por un infierno. Unas cuantas amenazas más no me asustarán. Pero te necesito, Rebecca. Necesito tu ayuda para desenterrar la verdad, para encontrar pruebas de que no solo me están robando a mí, sino que le están robando a todo el mundo». Rebecca hizo una pausa y luego asintió lentamente. «Está bien, estoy dentro, pero vamos a tener que ser inteligentes al respecto. Tranquilo, empezamos a reunir pruebas, pieza por pieza. Tendremos en nuestras manos registros militares, certificados de defunción, solicitudes de beneficios, pero no podemos hacerlo solos». James levantó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Hay alguien que conozco, un investigador en quien confío, se especializa en este tipo de casos, fraude, personas desaparecidas, muertes por negligencia. Podría ayudarnos a obtener el acceso que necesitamos sin llamar la atención». James pensó por un momento. «Este
No era el tipo de pelea que se podía ganar atacando de cabeza. Necesitaba una estrategia, necesitaba tener cuidado, pero con la experiencia jurídica de Rebecca, las habilidades del investigador y su propio impulso para sacar la verdad a la luz, sabía que tenían una oportunidad. Está bien, dijo James, un plan comenzando a formarse en su mente. Hagámoslo, pero lo hacemos bien, exponemos la verdad. No solo perseguimos a Bethany y Steve, perseguimos a toda la red. Esto se detiene ahora. Y con eso comenzó la silenciosa investigación. El mundo de James, una vez destrozado y lleno de traición, se estaba reconstruyendo lentamente, pieza por pieza. No permitiría que su pasado, su muerte, se convirtiera en una historia que pudiera venderse con fines de lucro. Lucharía por aquellos que habían sido silenciados, aquellos que habían sido explotados. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia, y James Morrison no iba a parar hasta que se supiera la verdad. James estaba afuera de la casa, la misma casa que alguna vez había sido un santuario, un lugar donde había vivido el amor. Ahora se sentía como una prisión, una trampa para todas las mentiras y traiciones que se habían enconado en los rincones oscuros de su vida. Apretó los puños a los costados mientras miraba la puerta. Los recuerdos de todo lo que había perdido regresaban en una avalancha de rabia y tristeza. Había pasado meses reuniendo pruebas, desenredando poco a poco la red de engaños que se había tejido a su alrededor. La prueba era irrefutable. El fraude, las mentiras, la explotación, todo estaba ahí, listo para ser expuesto. Ya no se trataba solo de confrontar a Bethany y Steve. Se trataba de exponer todo el sistema que habían manipulado, las vidas que habían destruido para alimentar su codicia. Y se trataba de recuperar lo que le habían robado. La verdad, su hijo, su honor. Llamó 2 veces y el sonido resonó en la casa silenciosa. Se sintió más fuerte de lo que debería, como una cuenta atrás para algo inevitable. Cuando se abrió la puerta, no fue Steve quien lo saludó, sino Bethany. Su rostro estaba pálido, como si ya supiera que este momento llegaría. Dio un paso atrás y abrió los labios para hablar, pero al principio no salió ninguna palabra. Sus ojos parpadearon nerviosamente hacia la sala de estar, donde Steve tenía que estar esperando. James, dijo finalmente con la voz tensa, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí por la verdad, respondió James con voz firme, pero había una tormenta detrás de sus palabras. Estoy aquí para exponer lo que has hecho, todo. Su mirada se movió, recorriendo nerviosamente su rostro, como si buscara alguna señal de que pudiera estar mintiendo. Pero James no estaba mintiendo, no estaba aquí para una confrontación, estaba aquí para pedir justicia y Betania lo sabía. James comenzó, su voz ahora suave, casi suplicante. Por favor, solo escúchame. No quería que esto sucediera. No sabía qué más hacer. Pensé que te habías ido para siempre, te daban por muerto, no tenía otra opción. Los ojos de James se entrecerraron. ¿No hay elección? Tenías muchas opciones, Bethany. Podrías haber luchado por mí, podrías haber esperado a que la verdad saliera a la luz. Pero en lugar de eso, elegiste sacar provecho de mi muerte. Ella se estremeció como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente, y ese breve momento de vulnerabilidad le dio la claridad que necesitaba. La verdad estaba en sus ojos, escondida detrás de los muros que había levantado para protegerse de las consecuencias de sus acciones. Ella no tenía ningún remordimiento, sin culpa. Esta no era una mujer que lloraba la pérdida de su marido, esta era una mujer que había abrazado la libertad de vivir una mentira. James entró a la casa con sus botas pesadas en el suelo mientras se dirigía hacia la sala de estar. Podía ver a Steve allí, sentado en el sofá, sus ojos desviándose de James mientras se acercaba. Steve intentó actuar con indiferencia, pero su lenguaje corporal lo traicionó. Él era culpable, y él lo sabía. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí después de todo este tiempo y exigir respuestas? La voz de Steve estaba llena de ira, pero había un temblor en ella, una sensación de pánico que solo James podía leer.
¿Crees que todo esto depende de nosotros? No, dijo James, su voz baja y controlada. Esto es responsabilidad de ambos. Tú y Bethany decidieron que no valía la pena esperar por mi vida. Convertiste mi muerte en una fuente de ingresos y ahora estoy aquí para asegurarme de que ambos paguen por ello. Los ojos de Bethany brillaron con desafío, pero también había miedo allí, miedo a que la verdad salga a la luz, miedo a lo que pueda pasar a continuación. Miró hacia Steve, quien asintió sutilmente como si le dijera que era hora de contraatacar, hora de proteger lo que habían construido. No lo entiendes, James, dijo Bethany. Su tono pasó de defensivo a frío, casi calculador. No eres el único que ha resultado herido aquí. Me dejaste en paz, tuve que pensar en Tommy, tuve que sobrevivir y no me arrepiento de lo que hice. ¿No lo sientes? La voz de James se quebró por la incredulidad. Destruiste todo lo que construimos, me destruiste. ¿Y ahora me estás diciendo que no te arrepientes de haberle mentido a nuestro hijo? ¿Por aceptar mi muerte y usarla para llenarte los bolsillos? ¿Qué clase de persona hace eso, Bethany? Su mirada vaciló por un breve momento, pero luego su expresión se endureció. Una persona que no tenía otra opción. El sistema te falló, James. Falló a nosotros. No lo entiendes. Los militares no hicieron nada cuando no estuviste. Nos dejaron para recoger los pedazos. Entonces hice lo que tenía que hacer. Yo me ocupé de Tommy. Yo me cuidé. Tú te encargaste tú mismo. James escupió, apretando los puños. ¿No te ocupaste de a nosotros? ¿No te ocupaste de nuestra familia? Las palabras flotaban en el aire, espesas y asfixiantes. Steve se puso de pie ahora, con el cuerpo tenso y las manos apretadas a los costados. ¿Crees que eres una especie de héroe que regresas aquí y tratas de arreglar esto? Dijo, dando un paso hacia James. ¿Crees que el mundo te debe algo solo porque estás vivo? No estoy aquí para hacer de héroe, Steve, dijo James con voz firme, pero con filo. Estoy aquí para asegurarme de que ambos afronten las consecuencias de lo que han hecho. ¿Crees que he estado fuera tanto tiempo que no lucharé por mi hijo, por la verdad? Estás equivocado. Lucharé y expondré todo. La compostura de Bethany se hizo añicos y la máscara de indiferencia cayó. ¿Crees que puedes regresar a nuestras vidas después de todo este tiempo y esperar que todo vuelva a ser igual? Ella gritó. ¿Crees que es así de fácil? Lo hiciste así de fácil, respondió James. Lo hiciste fácil cuando decidiste traicionarme, traicionar nuestra familia, vendiste tu alma por dinero y me aseguraré de que todos sepan la verdad. Un silencio tenso llenó la habitación. James se quedó allí, con el pecho agitado por la ira, mientras miraba de Bethany a Steve. Ahora estaban acorralados y el peso de las pruebas que había reunido los oprimía. Pero algo no estaba bien. Hubo un parpadeo en los ojos de Steve, una tensión que insinuaba algo más. Bethany se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, como si se hubiera dado cuenta de algo demasiado tarde. Tú has estado hablando con alguien, ¿no? No viniste aquí solo. ¿Quién más está involucrado en esto? James no respondió. No era necesario. La verdad ya estaba ahí, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Pero entonces llegó el giro. No vine aquí solo, dijo James con voz fría. Tengo más que ustedes dos que exponer. No son los únicos involucrados en este fraude. El rostro de Bethany palideció y Steve dio un paso atrás, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara una vía de escape. James lo vio ahora, el miedo, la comprensión de que había otros mucho más poderosos que ellos, que también eran cómplices del fraude. Los conspiradores no eran solo amigos y familiares cercanos, atrincherado en el sistema, escondido en las sombras, moviendo los hilos, y James acababa de descubrir la punta del iceberg. Cuando se dieron cuenta, la voz de Bethany tembló. ¿Quién más está con nosotros en esto, James? Dime, dime lo que sabes. James sonrió, su expresión era fría. Pronto lo descubrirás, pero créeme, esto es más grande de lo que jamás puedas imaginar. El juego acababa de cambiar. Y ahora, James no estaba solo luchando por sí mismo.
Estaba luchando para derribar todo un sistema de corrupción que había estado oculto a plena vista, y lo que estaba en juego se había vuelto mucho más alto. La sala del tribunal era un mar de caras, algunas comprensivas, otras escépticas, pero todas concentradas en el dramático juicio que se desarrollaba ante ellos. James se sentó en la mesa de la defensa, con la espalda recta y la mirada fija en el frente de la sala, donde el juez presidía el caso. La tensión en el aire era palpable. Lo que había comenzado como una vendetta personal, un esfuerzo por exponer la verdad de su propia traición, ahora se había convertido en un espectáculo público, una batalla por la justicia que tendría consecuencias de largo alcance. Podía sentir el peso de todo eso presionándolo. Esto era más que una simple lucha por el futuro de su hijo, más que una simple lucha por el honor que le habían robado. Fue una lucha para exponer una corrupción tan profundamente arraigada en el sistema que amenazaba con socavar todo por lo que había luchado durante su carrera militar. Y cada palabra, cada pieza de evidencia que presentara sería un paso más para derribar toda la red fraudulenta. James no estaba solo en esta batalla. Rebecca se sentó a su lado, sus ojos penetrantes recorrieron la sala del tribunal, analizando cada movimiento hecho por la oposición. Ella había estado con él desde el principio, ayudándolo a construir el caso y de descubrir la red de conspiradores que se habían beneficiado de su muerte. Ella era una abogada experimentada y su presencia en la mesa le dio confianza, pero incluso con toda la preparación, sabía que las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. El fiscal, un hombre alto con una conducta fría y calculadora, se puso de pie y comenzó a hablar. Su voz cortó el silencio de la sala como un cuchillo. Damas y caballeros del jurado, hoy estamos aquí para presenciar una traición impactante. Una traición no solo a un hombre, sino al mismo sistema que se supone debe proteger a nuestros soldados, a nuestros héroes. Se creía que James Morrison estaba muerto, perdido en el cumplimiento de su deber, víctima de una guerra que se cobró su vida. Pero la verdad es mucho más oscura. El fiscal se volvió hacia Bethany y Steve, sentados en el lado opuesto de la sala, con rostros sombríos. Les mostraremos cómo estos dos individuos, su esposa y su mejor amigo, junto con una red de otros, utilizaron su presunta muerte para llenarse los bolsillos con beneficios militares robados. Explotaron a una familia afligida y al sistema que debía proteger a James y sus camaradas. Se beneficiaron de la tragedia, y hoy los haremos responsables. La sala quedó en silencio cuando el fiscal se volvió hacia el jurado, con los ojos fijos en ellos, con una mirada de justa indignación. Tenía una estrategia sencilla: pintar a James como la víctima, a Bethany y a Steve como los autores intelectuales del plan. El caso parecía sencillo a primera vista, pero James lo sabía mejor. Se trataba de algo más que las mentiras que habían dicho. Se trataba de las consecuencias de gran alcance de esas mentiras. El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras Rebecca se levantaba para presentar su versión del caso. Estaba tranquila, controlada, y su voz llevaba el peso de cada argumento que habían elaborado cuidadosamente. Abrió la carpeta sobre la mesa y reveló una pila de documentos: registros militares, certificados de defunción fraudulentos, firmas falsificadas y extractos bancarios que mostraban la transferencia ilícita de beneficios militares a Bethany y Steve. Damas y caballeros del jurado, comenzó Rebecca, con voz firme, lo que están a punto de ver demostrará sin lugar a dudas que la muerte de James Morrison no fue un trágico accidente de guerra, fue una mentira calculada y deliberada. Y esa mentira fue orquestada por las mismas personas que deberían haber estado de luto por él, protegiendo su legado y criando a su hijo. Comenzó a revisar metódicamente las pruebas, llamando la atención sobre los documentos falsificados y los patrones de comportamiento que condujeron al fraude. La fiscalía había presentado una pulida narrativa de traición, pero las pruebas de Rebecca destrozaron esa narrativa. Con cada prueba la historia cambiaba.
James no fue solo una víctima, era un peón en un juego mucho más amplio de codicia y corrupción. El jurado escuchó atentamente y el peso de la evidencia se hizo evidente. Estaba claro que Bethany y Steve habían sido cómplices, pero la verdadera pregunta era hasta qué punto llegaba la conspiración. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Quién más se había beneficiado de estas muertes falsas? Bethany y Steve permanecieron inmóviles, con sus rostros en blanco, máscaras de negación, pero James podía ver las grietas en su armadura, podía ver cómo se movían en sus asientos, mirándose el uno al otro, traicionando su nerviosismo. Por un momento pareció que iban a desmoronarse bajo la presión, pero rápidamente recuperaron la compostura. El abogado de Bethany se puso de pie para objetar, pero el juez lo anuló con una mirada severa. Tendrá su tiempo para presentar su defensa, abogado, dijo el juez con tono inflexible. A medida que avanzaba el día, la esperanza de James crecía. La marea estaba cambiando a su favor. La evidencia era irrefutable y el público comenzaba a ver el alcance total del fraude, pero justo cuando parecía que el caso estaba en el bolso, ocurrió un giro sorprendente. La defensa llamó a su primer testigo, un excontratista militar llamado Carl Vickers, un hombre que había trabajado con Steve durante el momento de la supuesta muerte de James. Vickers era un hombre corpulento de unos 40 años que vestía un traje demasiado ajustado para su complexión. Mientras subía al estrado, James no pudo evitar notar el nerviosismo en sus ojos. Este era un hombre que estaba escondiendo algo, y James sabía que esto estaba a punto de volverse más complicado. Señor Vickers, dijo el abogado defensor, con voz suave y confiada, usted era un colaborador cercano de Steve Harper, ¿correcto? ¿Trabajaba con él durante el tiempo de la desaparición de James Morrison? Vickers asintió y sus ojos recorrieron la habitación. Sí, trabajé con Steve en algunos de los trámites, solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Y durante ese tiempo tenía usted algún conocimiento de las actividades fraudulentas que rodearon la muerte de James Morrison? Vickers vaciló y se miró las manos con los nudillos blancos. Yo... yo no lo sabía todo, simplemente hice lo que me dijeron. Pensé que todo estaba en orden. El abogado defensor siguió adelante. Pero usted estuvo involucrado en la falsificación de documentos, ¿no? Vickers se removió incómodo en su asiento. Sí, admitió. Su voz apenas era más que un susurro. Al principio no sabía que todo era una estafa, pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, traté de retirarme. Pero Steve, él, él me amenazó. Me dijo que si no me quedaba callada, lo perdería todo. La habitación cayó en un silencio atónito. La admisión fue una bomba, el tipo de evidencia que podría cambiar el curso del juicio. Por primera vez no fueron solo Steve y Bethany los que fueron juzgados. Vickers acababa de abrir la puerta a una conspiración mayor que implicaba a más personas, personas que ahora estaban en peligro de quedar expuestas. Los ojos de Rebecca brillaron con una mirada de triunfo. Este era el punto de inflexión que necesitaban. El jurado ahora pudo ver que Vickers no era el único que había sido amenazado para guardar silencio. Había otros por ahí, otros conspiradores que habían sido obligados a encubrir el fraude. James sintió una oleada de adrenalina. Este fue su momento. El caso de la fiscalía acababa de volverse más sólido y peligroso. El testimonio de Vickers sería la clave para desentrañar el resto de la conspiración y con ella derribar a las personas que le habían robado la vida y la de tantas otras personas. La sala del tribunal estaba al límite mientras Vickers seguía hablando, revelando más detalles, más nombres, más conexiones. Con cada palabra, la red de corrupción se hizo más grande y James supo que se estaban acercando al corazón de la conspiración. Pero cuando el abogado defensor comenzó a interrogar a Vickers nuevamente, James no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. La batalla estaba lejos de terminar y el camino por delante estaba lleno de más giros y vueltas. Aún quedaban más secretos por descubrir, más mentiras por exponer, pero por ahora tenía una nueva sensación de esperanza.
Por fin se estaba escuchando la verdad, y con ello, la justicia estuvo a su alcance. El tribunal permaneció casi en silencio mientras el juez se levantaba para dictar las sentencias finales. La sala del tribunal había estado llena de tensión durante días. Cada momento era un paso más cerca de la justicia y ahora estaba a punto de desarrollarse la culminación de meses de testimonios, pruebas y confesiones impactantes. James se sentó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su cuerpo se sintió entumecido cuando el juez pronunció los nombres de los conspiradores uno por uno. Steve Harper, Bethany Morrison y varias otras personas cuya participación se había descubierto durante el juicio fueron llamados a comparecer ante el tribunal. El peso del momento flotaba en el aire. La justicia había tardado en llegar, pero ahora estaba cerca. Stephen Richard Harper, la voz del juez resonó en la sala silenciosa. Por la presente eres sentenciado a 25 años en una prisión federal por conspiración, fraude y manipulación intencional de beneficios militares. Cumplirás un mínimo de 15 años antes de ser elegible para la libertad condicional. El rostro de Steve permaneció impasible, pero sus ojos parpadearon con una mezcla de ira e incredulidad. Había pensado que podría escapar de las consecuencias, que las mentiras nunca lo alcanzarían, pero aquí estaba él, atrapado, expuesto y enfrentando las consecuencias de sus acciones. Betania fue la siguiente. Ella permaneció temblando, con las manos entrelazadas frente a ella, mientras el juez leía su sentencia. Bethany Ellen Morrison, eres sentenciada a 15 años de prisión federal por conspiración, fraude y obstrucción de la justicia. Cumplirás al menos 10 años antes de ser elegible para la libertad condicional. El rostro de Bethany se contrajo con una silenciosa ira, pero no habló. Su traición había sido profunda, no solo hacia James, sino hacia todo el sistema, y ahora las consecuencias eran ineludibles. Mientras se la llevaban, una parte de James sintió una sensación de finalidad. Su dolor, su pérdida no había sido en vano, pagarían por lo que habían hecho. La sala del tribunal estalló en murmullos silenciosos, pero James apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, concentrándose en lo único que todavía importaba: Tommy, el joven al que le habían robado la presencia de su padre, al que le habían alimentado con mentiras sobre el hombre que más lo amaba. Cuando la sentencia llegó a su fin, James sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el vacío permaneció. Esta batalla le había costado mucho. Su matrimonio, su confianza, su sensación de seguridad, todo se había hecho añicos en busca de justicia. Y sin embargo, al final había ganado algo mucho más valioso: la verdad. Miró hacia la puerta, donde Rebeca estaba con una tranquila sonrisa en el rostro. El abogado que lo había ayudado, que lo había apoyado en las buenas y en las malas, era ahora un aliado de confianza. Ambos habían luchado por algo más grande que ellos mismos, algo que dejaría un legado duradero. Y luego sus ojos se volvieron hacia Tommy. El niño todavía era joven y todavía se estaba adaptando a la realidad del regreso de su padre. Pero el vínculo que estaban reconstruyendo, el amor que nunca se había roto realmente, estaba empezando a sanar las heridas que los habían marcado a ambos durante tanto tiempo. James sabía que el viaje no había terminado, que reconstruir la confianza llevaría tiempo y que las cicatrices permanecerían. Pero mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta con Tommy a su lado, sintió un rayo de esperanza. Estarían bien. Juntos encontrarían su camino. Pasaron los años, pero las marcas del pasado nunca se borraron del todo. Las heridas de la traición, de la pérdida, todavía estaban ahí, pero se estaban curando. James había aprendido que la justicia no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de avanzar, de construir un futuro que pudiera honrar el pasado sin ser consumido por él. James y Tommy, ahora un hombre joven, pasaban sus días juntos, uniéndose a través de pequeños momentos: viajes de pesca, juegos de béisbol, noches tranquilas en casa. Tommy se había convertido en un joven fuerte y reflexivo,
Y James estaba orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. Estaban reconstruyendo su vida paso a paso. Los años de separación habían sido largos, pero su conexión era inquebrantable. Rebecca se había convertido en algo más que una simple abogada para James. Se había convertido en una amiga, una aliada, alguien en quien podía confiar. Ella había permanecido a su lado no solo durante el juicio, sino durante los largos días de reconstrucción. Juntos, trabajaron en proyectos para reformar el mismo sistema que le había fallado a él y a tantos otros. Y luego vino el Protocolo Morrison, una nueva ley inspirada en el caso de James. Fue diseñado para proteger a las familias de militares del fraude, para garantizar que nadie pudiera explotar la muerte de un soldado para beneficio personal. La ley exigía controles y equilibrios estrictos para los beneficios militares, lo que hacía más difícil que personas sin escrúpulos se aprovecharan del sistema. Era un legado por el que James había luchado no solo para él, sino también para las innumerables familias que habían sido agraviadas. La ley fue aprobada rápidamente, apoyada por la abrumadora protesta pública que siguió al juicio. Fue un testimonio de la determinación de James, de su falta de voluntad para dar marcha atrás ante las abrumadoras dificultades. Su nombre era ahora sinónimo de justicia, de lucha por la verdad. Mientras James se sentaba en el porche de la pequeña casa que había comprado con el dinero que había ganado con su pensión militar, contemplaba la tierra tranquila y pacífica. Tommy estaba atrás jugando con el perro. La vida había vuelto a algo parecido a la normalidad y por primera vez en mucho tiempo James se sintió en paz. Las pruebas, las traiciones, las pérdidas, todo lo había conducido a este momento. Había luchado por la justicia, por la verdad y por el futuro de su hijo, y ahora finalmente podía ver el legado de su lucha. Nunca olvidaría lo que le habían quitado, pero había recuperado lo más importante, su familia, su honor y su lugar en un mundo que apenas comenzaba a ver la luz de la verdad. Cuando Tommy corrió hacia él, sonriendo y con el rostro lleno de energía juvenil, James supo que el futuro era brillante, y sin importar lo que viniera después lo enfrentarían juntos. James estaba de pie en el borde de la tranquila colina detrás de su casa, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra. La suave brisa agitó las hojas de los árboles, y por primera vez en años el peso sobre sus hombros se sintió ligero. Había habido tanto dolor, tanta pérdida, y sin embargo, al recordar el viaje que había emprendido, desde un soldado dado por muerto hasta un hombre que había derribado un sistema corrupto, supo que había encontrado algo más valioso que toda la justicia por la que había luchado. Pensó en el día en que lo declararon desaparecido en combate, perdido en algún lugar de las montañas, olvidado por el mundo. El hombre que había quedado enterrado en las páginas de la historia, un soldado cuya historia terminaba con una línea trágica en un informe. Ese hombre se sentía ahora muy lejos, como alguien sobre quien había leído, no alguien que había vivido y sangrado. Lo que quedó fue un hombre que había salido de la tumba, que había mirado al abismo de la traición y emergió con una misión singular: exponer la verdad. Había sido necesario todo: su confianza, su familia, su tranquilidad para llegar a este punto. Había pensado que la batalla más dura sería contra el sistema que le había fallado, pero había sido en contra de las mentiras que le habían dicho, el engaño que había arrasado su vida y las personas en las que alguna vez había confiado más: Steve, Betania, personas que habían sido más que simples figuras en su vida, habían sido pilares, y cuando se derrumbaron, sintió como si los cimientos mismos de su mundo se hubieran resquebrajado. Pero al final había ganado, no solo por él mismo, sino por cada soldado que había sido enterrado bajo el peso de la burocracia, por cada familia que había sido engañada. Y ahora, una nueva ley, el Protocolo Morrison, protegería a aquellos que habían quedado vulnerables, asegurando que nadie tuviera que soportar el tipo de traición que él había enfrentado.
James pasó los dedos por la hierba, sintiendo la tierra bajo sus manos. Su hijo, Tommy, estaba adentro, tal vez ya dormido, su vida alterada para siempre por el regreso de su padre. Al niño le habían robado su infancia, le habían negado la simple verdad de quién era su padre, pero ahora estaban reconstruyéndose. El futuro de Tommy era brillante, era fuerte, cimentado en los valores del honor y la verdad que James había tratado de impartir. Pero incluso cuando la paz se instaló a su alrededor, James no pudo ignorar la corriente subyacente de inquietud que aún persistía. La batalla que había librado podría haber terminado, pero la guerra contra la corrupción y contra la codicia estaba lejos de terminar. Había expuesto una red de mentiras, pero había muchas otras, aún escondidas en las sombras, profundamente entretejidas en el tejido de la sociedad. Su caso era solo un capítulo de una historia más grande, una historia en la que había tenido la suerte de poder participar, pero sabía, mientras miraba hacia el horizonte, que habría otros que necesitarían tomar el mando, otros que tendrían que llevar adelante la antorcha de la verdad. La lucha por la justicia nunca terminó realmente. Fue un viaje, no un destino. Pensó en sus próximos pasos. El trabajo no estaba terminado, ahora lo sabía más que nunca. Había lecciones que aprender, voces que escuchar y sistemas que debían reconstruirse desde cero. Había luchado por una causa, pero siempre habría otra. Y mientras hubiera batallas que ganar, mientras hubiera mentiras que descubrir, James estaría listo, pero por ahora se quedó quieto, contemplando el mundo que lo rodeaba. La tranquila paz de una vida reconstruida. Lo había logrado y por primera vez pudo mirar hacia adelante, tener esperanza, saber que incluso después de todo, había algo por lo que valía la pena luchar. Cuando la noche comenzó a caer, la última luz del sol se desvaneció en un lienzo de estrellas. El último pensamiento de James resonó en su mente. La verdad, una vez descubierta, nunca más podrá ser enterrada. Pero siempre había más verdad que encontrar, y esa verdad continuaría buscándola sin importar el costo. La batalla había terminado por ahora, pero la lucha estaba lejos de terminar, y eso marcó la diferencia.